Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Creo que la convocatoria del referéndum que ha hecho el gobierno griego es un error grave. Si se llega a celebrar, como parece, el resultado, si es un sí, es decir, un sí al acuerdo con las instituciones europeas, pues será un revés sin solución para el gobierno griego y además con la pregunta ya conocida que suele acompañar a los referéndum: ¿quién gestiona ese sí al día siguiente? Lo que creo sinceramente es que si se tiene que negociar de nuevo, que se negocie. O sea, aquí los que han estado echando órdagos al resto de socios comunitarios han sido los griegos. Y en efecto, a todos nos incumbe lo que esté sucediendo. Es decir, me decías, bueno, España tiene mucha deuda externa. Tendríamos que analizar de dónde viene esa deuda, porque claro, cuando llegamos nos encontramos que hubo que poner 40.000 millones de euros en el plan de proveedores, otro tanto en el FLAB, teníamos 16.000 millones de deuda sanitaria, teníamos 20 y pico mil de la deuda energética, teníamos, creo recordar, que otros 16.000 de deuda de infraestructuras. Es decir, que la deuda no viene porque el Partido Popular haya gestionado mal o porque haya gastado mal. Creo que hay un absoluto clamor en la calle a favor de la unidad popular. Es un clamor tal que a la salida el otro día de la investidura de Manuela Carmena, la gente nos gritaba a unos y a otros de diferentes partidos: unidad popular, unidad popular. El sábado, en el acto de apoyo al pueblo griego, ocurría lo mismo. La gente, unidad popular, unidad popular. Creo que la unidad popular está por encima de las siglas, de los nombres, de los apellidos, de cualquier dirigente político. Recordar una firme condena a la ley Mordaza, que empieza su aplicación hoy día 1 de julio. Animar a la población a que no pierda su voluntad de ejercer libremente libertades democráticas como el derecho a la manifestación o ejercicios valientes de ciudadanía responsable como es el de parar desahucios con sus propios cuerpos. Yo no he tenido tampoco, lo debo decir, ninguna sensación de acoso. Me hubiera gustado que hubiera habido una ley de seguridad ciudadana más consensuada, pero en fin, esto es lo que hay y desde luego la ley hay que cumplirla. Fernando, felicidades por el programa. Si fuera griega me sentiría muy orgullosa de mi gobierno. Si no es así, como soy española, me siento muy avergonzada porque el nuestro apruebe una ley como la ley Mordaza. Pues te pasa como a mí, te pasa igual que a mí y como a muchas personas, a pesar de que la realidad que retratan las portadas de los medios de comunicación españoles no va precisamente en la misma línea que nosotros. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Aquí estamos de nuevo sorteando el mar de promesas incumplidas por la sociedad. Embarazadas, madres que renunciaron a sus proyectos, que buscan ahora actividades para sus hijos en sustitución del colegio con este calor, mientras ellos, resignados a lo inexorable, se refugian en el trabajo cada día más solos, cada día más grises.
Gente responsable, junto a gente irresponsable y al final todos, los unos por los otros, posponiendo un día más los sueños incumplidos. Me encanta esta frase porque un día tenemos que hablar de la de cosas que vamos aparcando a lo largo de la vida. De la de promesas que nos hicimos, la de esperanzas que tuvimos. ¿Te acuerdas cuando le conociste? Que no tenía aquella tripa cervecera y que pensabas que sería el hombre con el que recorrerías África. Parecía todo un aventurero y ahí le ves, sentado, con su lata de cerveza en la mano. Esto para ellas, que ellos también renunciaron a sus sueños. Claro, esto en el mundo de los tópicos. Hay mucho de lo que hablar. Hay mucho de lo que hablar más allá de los tópicos. Luego cada pareja es un mundo, cada puerta es una realidad. Cada ventanita de domicilios tiene su propia crisis existencial. Toda una generación trabajando en bares, sirviendo mesas, soportando a superiores que babean con los fuertes y que se pavonean ante los débiles. Tenemos esos empleos que odiamos para esconder que nunca seremos lo que queríamos. Hijos del capitalismo. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Dice Celemín, dice, tú has hablado con mi mujer, Fernando. No me temo que este es un asunto recurrente en cualquier cultura, en cualquier sociedad. Por fortuna las cosas están cambiando, pero en el fondo, lo de resignarnos a no cumplir nuestros sueños, aparcar nuestras esperanzas, cuántos sueños fuimos dejando de lado, cuántas aventuras creímos que íbamos a emprender. Yo decía siempre, joder, me paso la vida soñando que algún día sobrevolaría África. Demasiado memorias de África en la infancia. Y de pronto ahora mi mayor aventura consiste en saber si voy a ir en taxi o en coche. Porque como cojas el autobús a los 42 grados que está cayendo a plomo... Muy buenos días a todos. Bienvenidos a La Cafetera, este espacio en el que nos juntamos cada mañana un grupo de resistentes. Aprovechamos estos primeros minutos para ir dando acogida a la gente que se va incorporando a este club, en esta habitación, en este gran salón en el que hemos colocado una mesa. Hoy podemos elegir un salón, pero que sea fresquito. Quizá incluso alguna cava fresquita, alguna cueva fresquita de estas. Pero bueno, como es conveniente ver la luz del día, observar que el sol sigue saliendo. Bueno, el caso es que pondremos una mesa blanca con las tazas encima de la mesa, dispuestos a tomar una taza de café para comentar de forma sosegada lo que nos trae hasta la cafetera la actualidad. Y para eso primero saludamos como siempre a los expatriados. María Almena, ya veo que se está incorporando. Retaguardia Migrante de Radio Cable. Dice, ¿tenéis cobertura sanitaria? ¿Sabéis que la María Granate está con esa campaña de la que hablamos el pasado lunes para dar a conocer las dificultades, enormes dificultades con las que se están encontrando algunas personas que han tenido que emigrar, que se han ido a vivir fuera de España y que de pronto no saben si tienen cobertura sanitaria, si su tarjeta sigue funcionando? Bueno, María Almena, la María Granate, si buscáis a través de Twitter esta campaña, obtendréis más información de lo que está pasando. Y si queréis, podéis escuchar el programa del lunes. Y saludamos a Manolo Cas, Cora, Santi Cerrato, Celemín, Tony Rey, a Tito, Cora Stop Tip, Hub Balfrey, Ancho X, Hardy Useful, Rojo hasta la médula. Se está creando un pequeño lobby, un pequeño grupo anti nuestra sintonía de Tennessee. Lo voy a desarticular inmediatamente. Vamos a tener que intervenir por la fuerza. Pero ¿qué está pasando? Si luego la canción os encanta, si yo lo sé, Hardy. Ya lo que pasa es que has cogido este hábito y... En fin, estáis escuchando La Cafetera, el programa de radio de la generación global. Podemos tener que pasar por una austeridad bastante larga y complicada, por muchos sacrificios, ponernos a trabajar los que tengan trabajo mucho más duro y cobrando menos, y todo esto en el fondo con la idea de volver atrás, de volver al mismo modelo que teníamos antes, una vida de correr sin parar, para consumir cosas que nos interesan solo a medias, para vivir con la angustia de pagar la hipoteca, pagar el coche, para seguir en los atascos y contaminando todo lo que está a nuestro alrededor, y no tener tiempo ni para vivir, ni siquiera para amar y ser amados, que es quizá lo que a mucha gente les importa más.
Manuel Castells dijo esto en el año 2010. En el año 2010. ¿Y creéis que ha cambiado algo? ¿Creéis que las respuestas que nos ofrecen para la crisis son diferentes a las que nos ofrecían en el año 2010? Han pasado 5 años, ¿eh? Y algo deberíamos haber aprendido. Bueno, pues seguimos buscando las mismas respuestas para volver al mismo lugar del que veníamos. El lugar donde se había producido la implosión, precisamente. Bueno, se están viviendo fenómenos formidables, por eso es un gusto juntarse aquí cada mañana, porque es verdad que la sociedad, no solamente en España, en prácticamente todo el mundo está viviendo una enorme transformación que tiene que ver con la forma en la que la globalización, Internet, está cambiándolo todo. Y está empezando a cambiar también a la política. Hoy hablaremos con Alberto Garzón. Por eso tenemos un hashtag, Alberto Garzón en la cafetera. Almohadilla Alberto Garzón en la cafetera. Utilizadlo en Twitter para que podamos seguir de forma ordenada la conversación. Ya es trending topic, pues acabamos de empezar el programa. Ya es trending topic. Y Alberto Garzón en la cafetera. Utilizad este hashtag y luego a mí me viene muy bien que algunas personas, Virginia lo hace mucho, algunas personas lo hacéis en Twitter. A medida que va transcurriendo la conversación, van extrayendo titulares. Los titulares que más os llaman la atención, ponedlos en Twitter. Luego esto me ayuda mucho cuando elaboro la noticia después del programa, como alguien me decía, oye Fernando, ¿cómo te podemos ayudar? Pues una buena ayuda es por ejemplo eso, comentar el programa, extraer algunas frases, las podéis poner en Twitter con el link del programa para que la gente lo descubra también, con el hashtag, en fin, son muchas cosas. Pero así después yo ya voy viendo qué es lo que más os ha llamado la atención y me permite elaborar después la noticia. Bueno, escuchas la cafetera, si lo estás haciendo. Eres la resistencia, no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Alberto. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida a la presidencia de Gobierno. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Alberto, es que me ha llamado la atención que seguís muy centrados en la apuesta por llevar candidaturas de Unidad Popular a las próximas elecciones, pero Podemos ya ha manifestado por activa y por pasiva que no quiere ir con Izquierda Unida, por lo menos con una buena parte de ella. Y la insistencia me hace preguntarme, ¿crees que Podemos cambiará de postura? Bueno, nosotros lo que seguimos manteniendo sobre la Unidad Popular es la necesidad económica, política y social de que exista. Es decir, la Unidad Popular para nosotros es un instrumento construido de forma participativa, desde abajo, claramente con protagonismo ciudadano, donde los partidos respaldamos desde detrás, aprendiendo de las enseñanzas del 24M, y se trata fundamentalmente de que hemos entendido que es la única forma de poder vencer al bipartidismo y, por lo tanto, evitar la consolidación del neoliberalismo. Sabemos que los retos son enormes. Uno de ellos es que los dirigentes de Podemos han manifestado que no les gusta la fórmula de la Unidad Popular y que tienen otras fórmulas, pero desde luego yo creo que hay que seguir por convicción, porque cualquier otra alternativa a la Unidad Popular tal y como la vemos nosotros va a significar 4 años más como mínimo de neoliberalismo y probablemente los más graves, es decir, los de la consolidación, y hay que ver solo el caso de Grecia para entender la gravedad del asunto. En ese sentido, quizás se pueda doblegar, digamos, la opinión de Podemos y que cambien de opinión, tal y como hicieron, por ejemplo, en el proceso de Ahora Madrid. En todo caso, lo que hace falta es mucho diálogo y sobre todo, yo espero que se vayan construyendo mareas ciudadanas por el resto del Estado, porque ya hay una marea en Galicia que se está pensando construir, una especie de marea catalana con otro nombre. Ojalá vayan emergiendo y surgiendo mareas ciudadanas por el resto del Estado. ¿Y cuál sería la fórmula que proponéis? Porque también has dicho en alguna ocasión que no sois partidarios de una sopa de siglas. Esto no lo he entendido muy bien, porque ¿cabe la posibilidad entonces de que Izquierda Unida se sumase a Podemos renunciando a sus propias siglas? Bueno, la fórmula que nosotros apostamos por ella, teniendo presente que nosotros somos una fuerza que siempre ha apostado por convicción por la unidad, incluso aquellos que creemos que hay que hacer autocrítica de muchos procesos en los que Izquierda Unida no ha estado a la altura de entender la necesidad de esa unidad.
y hablamos de tiempos anteriores. Entonces, lo que proponemos es fundamentalmente haber aprendido de metodologías como la de Barcelona en Comú, la de Zaragoza en Común, la de Ahora Madrid o Marea Atlántica, que son, siendo diferentes todas ellas, sí que tienen en común que hay un protagonismo ciudadano, que los partidos se respaldan desde detrás con humildad, sin tener que protagonizar esos procesos, y se trata de unas primarias donde la ciudadanía es la que se presenta y donde, desde luego, la cuestión de cuál es el nombre es lo último que se decide para no empezar la casa por el tejado. Por lo tanto, participativo, desde luego, con mecanismos muy democráticos, desde abajo, ese protagonismo ciudadano, y donde los partidos pues no anteponen sus intereses, digamos, más burocráticos como la sigla o como otros elementos de esa naturaleza, sino que lo que hay es un acuerdo sobre un programa político, un acuerdo de mínimos. En ese sentido, por eso se dice, no es una sopa de siglas, por eso se dice no es un frente de izquierdas. Nosotros estamos apostando pues por extender lo que creemos que ha sido muy exitoso. Eso no significa la disolución de Izquierda Unida, ni la desaparición de Izquierda Unida, ni de ninguna otra fuerza que, estando ya organizada, participase en ese proceso desde esas coordenadas, sino que habría una autonomía, naturalmente, pero que en la candidatura electoral no serían los protagonistas los partidos. Pones como ejemplo Ahora Madrid, pero la papeleta Ahora Madrid solamente figuraba Ahora Madrid. Efectivamente, porque es decir, sería fórmula... la búsqueda de un nuevo nombre bajo el cual estarían diferentes organizaciones. Para nosotros es lo más interesante porque representa la construcción de un espacio en el que todos y todas estamos cómodos. Es decir, yo lo visualizo metafóricamente y gráficamente como una plaza abierta, pública, donde hay presencia de gentes de Podemos, gentes de ECO, gentes de ANOVA, gentes de Izquierda Unida, gentes que no pertenecen a las organizaciones políticas, pero sí a los movimientos sociales o sin adscripción de ningún tipo, pero que se pueden seguir reivindicando de esas organizaciones, solo que en esa plaza pues se debate, se discute, se llega a acuerdos y gracias a ese espacio pues se puede concurrir y luchar políticamente de forma conjunta, pero sin tener que, vamos a decirlo, pasar por debajo del fútbol y sin tener que renunciar a toda tu historia, a todas tus memorias, a todos tus recuerdos y a toda tu identidad. Yo creo que eso es lo que hay que construir. Porque hay quien podría pensar que Izquierda Unida lo que busca con esa unidad popular es el salvavidas para su supervivencia. Bueno, yo entiendo que es normal que haya gente que lo haya interpretado de esa forma. Yo no estoy en absoluto de acuerdo porque ciertamente los resultados electorales del 24M en las autonómicas, con la notable excepción de Asturias, han sido malos, pero en las municipales hemos mantenido 1 millón de votos, hemos incrementado el número de concejales, más de 2.000 concejales, hemos tenido una fuerza determinante en muchas de esas candidaturas unitarias, una presencia también simbólica notable. Hay que recordar que concejales de Hacienda en Santiago y en Madrid son de Izquierda Unida. Tenemos que tener presente todo ello para entender que Izquierda Unida va a estar viva y va a estar con un grupo parlamentario sin ningún problema en las próximas elecciones generales. Eso sí, no va a ser un resultado boyante en principio, según dicen las encuestas, pero sobre todo, y lo más preocupante, no va a servir para transformar la sociedad. Y nosotros entendemos que si caminamos separados, las fuerzas sociales, por ejemplo Podemos, ECO, ANOVA o nosotros, pues al final habrá una fuerza, previsiblemente Podemos, que sacará el mejor resultado de todas las demás, pero que también será claramente insuficiente para transformar la sociedad. Y yo creo que no es tiempo de garantizar un 5%, un 10% para hacer sobrevivir a estructuras y sus aparatos y sus redes clientelares, porque bueno, eso es lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora, pero ahora nos jugamos las próximas generaciones y en ese sentido creo que es injusto decir que una estrategia tan humilde, tan honesta como es la de la Unidad Popular que hemos aprobado nosotros, que simplemente es escuchar a la gente porque es lo que hemos aprendido el 24M, sea una estrategia tacticista. Yo no lo pienso y además soy el candidato de Izquierda Unida para presidencia del gobierno. Nosotros, yo estoy, sabiendo que soy candidato a presidencia del gobierno, dispuesto a presentarme a otras primarias en otro espacio, escuchar lo que diga la gente para ir a un espacio que verdaderamente permita transformar la sociedad antes que mínimamente conformarse con un grupo parlamentario que nos asegure ser diputados pero que no transforme la sociedad. Desde fuera lo que se observa son dos corrientes dentro de Izquierda Unida, una que se opone
de forma muy contundente a la aproximación con Podemos, y otra en la que te encuentras tú que busca alguna fórmula de confluencia, la que sea. Y hay quien te ve muy próximo a las posiciones de Podemos. ¿Tú has descartado incorporarte a Podemos? Sí, yo lo he descartado absolutamente, porque mi proyecto político es Izquierda Unida y mi tradición y mis valores y principios donde mejor se reflejan en esa Izquierda Unida, entendiendo asimismo que Podemos no es un enemigo, sino un proyecto político con el que tenemos enormes afinidades. Es cierto que la relación ha sido complicada porque somos fuerzas políticas que en general estamos participando en el mismo espacio electoral. De hecho, bueno, pues uno de sus ejemplos es que a nivel municipal ha habido muchos acuerdos preelectorales, y donde no los ha habido preelectorales los está habiendo postelectorales. Por lo tanto, se tratan de organizaciones que tienen más en común de lo que son sus diferencias, y yo creo que eso es lo que hay que centrarse. Hay que centrarse en cómo se puede establecer ámbitos de colaboración y de cooperación, sabiendo que son tradiciones políticas distintas, pero eso siempre ha sido, bueno, parte de la política, y además de lo hermoso de la política, la necesidad del diálogo. Yo mismo hice mi campaña electoral en el año 2011 hablando de arriba y abajo. Yo no hablé de izquierda y derecha, yo hablaba de arriba y abajo. Después pues se ha puesto más de moda con la presencia de Podemos, y eso pues ha generado pues cierta sensación de que yo copiaba, por ejemplo, a Podemos, cuando era algo que ya desde el propio 15M se mantenía. Entonces, todas esas relaciones pueden parecer un poco pues que hay que limar todas las diferencias, ya no solo en el ámbito semántico, sino sobre todo, en lo más importante, es en el ámbito programático. Lo importante es que nos sentemos, pero no solo de Podemos y Izquierda Unida, sino todo el mundo, a ver si tenemos un programa común y si se puede poner en marcha. Y yo, por lo que he aprendido del 24M, la mayoría de los obstáculos para candidaturas de Unidad Popular no tenían que ver con el programa. En el ámbito del programa, casi todo el mundo estaba de acuerdo en que había que frenar al bipartidismo, a las políticas de austeridad y al neoliberalismo. Internamente, ¿cómo definirías cómo está Izquierda Unida en este momento? Pues mejor que nunca, y eso que tenemos en presente, que Izquierda Unida siempre ha sido una fuerza muy heterogénea, que ha representado una pluralidad, lo cual siempre ha significado pues un enorme grado de disensión política, que a veces pues se ha exagerado como una continua crisis interna. En este momento, sin embargo, teniendo presente que sigue siendo heterogéneo y plural, hay una línea marcada muy clara, que es la de la Unidad Popular, respaldada por el 90% de los órganos de Izquierda Unida Federal, conmigo de candidato, pilotando un proceso que además es la propia cristalización de la renovación en Izquierda Unida. Hay que tener presente que mi propia figura es paradigmática. Yo hace 4 años estaba en el 15M, hace 4 años fui elegido diputado, hace 3 años simplemente fui elegido por primera vez cargo orgánico en Izquierda Unida, y alguien con esa trayectoria es ahora candidato a presidencia del gobierno. Es decir, es un proceso de renovación intenso, no exento de problemas en todo caso lo que ha sucedido, pero que ahora permite saber hacia dónde vamos con toda la honestidad del mundo, para poner a 30.000 militantes de Izquierda Unida, a más de 2.000 concejales y a toda una experiencia acumulada al servicio de un proceso de transformación social que no queremos protagonizar, que simplemente lo va a protagonizar la ciudadanía y que nosotros queremos contribuir a ello. ¿Tú cómo estás? Pregunta Yolanda Galán en Twitter, decía, ¿cómo encaja Garzón? Algunas críticas, las has encajado muy bien, algunas críticas internas han sido muy duras, también alguna que te ha llegado, no específicamente sobre ti, pero alguna crítica que ha manifestado Pablo Iglesias sobre Izquierda Unida. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien, la verdad. Estoy muy bien porque, bueno, nadie dijo que cambiar el mundo fuera fácil, y mucho menos cambiar un mundo tan injusto como este. Por lo tanto, sabíamos que iba a haber muchos retos, ha habido muchas complicaciones para llegar al momento en el que estamos. Las van a seguir existiendo porque estamos hablando de un reto enormemente, hercúleo, y nos parece ahora que hay que estar fuertes. Yo estoy preparado para todo, si no lo hubiera asumido. Asumo la responsabilidad sabiendo cuáles son sus retos, sabiendo que no hay una garantía de construcción de una unidad popular, pero que nos vamos a dejar la piel en intentarlo. Vamos a tener críticas, yo he tenido críticas internas, externas, prácticamente todos los días, pero bueno, la convicción tiene que ser mucho más fuerte que todo eso, porque creo que el proceso necesita estar por encima pues de eso, de las
las siglas, de los insultos, y es verdad que a mí no me van a encontrar nunca en el barro de la política, es decir, de aquellos que desde dentro, desde fuera, me han acusado pues de todo y con incluso pues nivel de insultos, llamarme miserable, por ejemplo, otra serie de cosas que son más de la adolescencia que de la política seria, pues a mí no me van a encontrar entrando en esas circunstancias. Y luego habrá pues críticas que sean justas, que habrá que asumir, y otras críticas que serán injustas, que bueno, simplemente yo creo que habrá que ignorar, porque todo tiene que estar subordinado al proceso más importante, y es que cuando alguien se encuentra en la calle con otra persona que le dice, mira, yo cobro 426 euros al mes, tengo 53 años, no sé qué hacer, llevo 5 años en esta situación, quiero que os juntéis porque hay que arreglar esto, pues eso es lo que a mí me preocupa, cómo se arregla eso, y en ese sentido la propuesta de Unidad Popular es el instrumento político que consideramos mejor para arreglar eso, porque para eso hemos venido a la política, para solucionar los problemas de la gente. Pues Alberto Garzón, te agradezco muchísimo, Alberto, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Fernando. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Ya se nos va conociendo, ya poco a poco, silenciosamente, nos vamos instalando en las vidas de la gente sin que lo sepan. Quizá, quién sabe, en la vida de algún oligarca, mientras está en la cama y su pareja con un auricular está escuchando clandestinamente este programa. Poco a poco. Bueno, muchísimas gracias. Estáis retuiteando muchísimas de las frases. Os lo agradezco mucho. Es verdad que es una ayuda muy importante. Me gusta, y además siguen llegando mensajes de audio. Todavía siguen llegando mensajes de sonido al programa. Hola amigos de la cafetera. Les habla Daniel Minacori. Desde el Cono Sur, desde Argentina, desde las sierras de Córdoba. Quería decirles que la retaguardia de la resistencia está bien defendida por nosotros. Sigan adelante, todo mi apoyo para Grecia y para ese pueblo que merece la tolerancia de todo el resto de Europa. Adelante. 627-002-002. Tenemos un WhatsApp, así que no tenéis que pagar por la llamada. Un WhatsApp. También está instalado Telegram. Lo que pasa es que no puedo estar con las dos herramientas a la vez, porque había quien me decía, oye, pero es que el Telegram es gratuito y el WhatsApp te cobra, no sé, 0,60 al año. La verdad es que no lo sé, porque depende. A mí en el iPhone nunca me han pasado factura, pero es verdad que en este otro sí que me ha dicho que a partir del año me lo... Pero bueno, en fin, WhatsApp. Si queréis dejar mensajes de audio, ya sabéis que tenemos el WhatsApp en el 627-002-002. Y todavía no he ido a correos a recoger las cartas. Alguien me preguntaba ayer, me decía, oye Fernando, pero ¿tienes algo que comentarnos de las postales? Creo, no sé si era Nacho o Ancho X. No me he atrevido a ir a correos. No me he atrevido. Sabéis que hemos abierto un apartado postal. Apartado postal 18018. Apartado postal 18018 con el 28080 de Madrid. Ahí ponéis Radio Cable. Apartado postal 18018. 28080 de Madrid. Que me he ido yo hasta la oficina de correos y he pedido yo un número que fuera fácil de memorizar. También lo pongo en Twitter, para que luego lo podáis ver. Pero digo, como me vaya hasta la oficina de correos, que es el primer día, que encima está al lado del mostrador, y abra y no haya una sola carta, entonces estoy dándoos un poquito de tiempo para que tengáis, en fin. Si fuera una única circunscripción para las generales, pues ese 1.000.000 de votos estaría muy bien. El problema viene cuando hay muchas circunscripciones, ese 1.000.000 de votos se diluye y no tienes tantos escaños como tú crees que vas a tener. Y entonces la Unidad Popular baja por los populares y por los socialistas, que son los que más votos han tenido, al fin y al cabo.
Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos. Sabéis que hoy muy centrados en lo que está ocurriendo en Grecia, pero no solamente, porque ya los digitales dieron buena cuenta ayer. Por cierto, es que vivimos un fenómeno paranormal ayer. Los periódicos, a primera hora de la tarde, decían: Tsipras transige, acepta las condiciones del Eurogrupo. Daban cuenta de una carta que había enviado Tsipras aceptando algunas de las condiciones, porque luego en letra pequeña ya venía diciendo: introduce modificaciones. Hombre, entonces no es transige y acepta las condiciones, es que ha puesto nuevas condiciones, es diferente. Pero ya a última hora de la tarde, lo que decían los periódicos, y es en el titular en el que se han quedado, es: Tsipras mantiene el referéndum y pide un masivo voto por el no. Había un pequeño cambio de postura ahí. Pero bueno, ya sabéis que la lectura que se está haciendo en España y en algunos países europeos de todo el conflicto griego es una lectura más bien en clave interna, que está relacionada con el miedo al ascenso de otras formaciones políticas, de Podemos, la confluencia, con Izquierda Unida, con partidos socialistas, si se apoyan. Entonces están introduciendo la política del miedo a través de los medios de comunicación. Es una cosa tan evidente, no lo sé si es que han perdido la razón con alguna droga recreativa, pero la gente se da perfectamente cuenta de lo que está sucediendo. Y además, tanto es así que parece bastante poco eficaz. La duda que yo tengo, y esto no es información, esto es pura especulación y opinión, es si Europa, cuya estructuras, cuyas élites financieras y políticas están aterradas con la posibilidad de que el fenómeno, a ver cómo lo puedo expresar, según su marco, el fenómeno populista tome el poder en países como España o Portugal, ¿no? Preocupados por ese marco, no sería nada descartable que mantengan la crisis griega de una forma latente, por lo menos hasta pasadas las elecciones españolas. Y son perfectamente capaces, independientemente de lo que le pueda ocurrir al pueblo griego, ¿no? Sin preocuparse de lo que le pueda ocurrir al pueblo griego, porque no solamente están tomando una decisión económica de si prolongar o no el rescate, de buscar nuevos acuerdos, sino que están también temerosos ante un escenario político. Y ese escenario consiste en que la gente pueda elegir a través de la democracia cuáles quieren que sean los pasos que sigan sus líderes. Y esto, en fin, pero por lo tanto puede que esta crisis se resuelva de forma artificial en los próximos días y que se prorrogue hasta pasadas las elecciones generales, ¿no? En fin, bueno. Sabéis que ayer se pronunció sobre la consulta griega José Luis Rodríguez Zapatero. Estaba en un encuentro y fue muy duro con la posibilidad, con la decisión de Tsipras de someter a referéndum los recortes. Creo que la convocatoria del referéndum que ha hecho el gobierno griego es un error grave. Si se llega a celebrar, como parece, el resultado, si es un sí, es decir, un sí al acuerdo con las instituciones europeas, pues será un revés sin solución para el gobierno griego y además con la pregunta ya conocida que suele acompañar a los referéndum: ¿quién gestiona ese sí al día siguiente? En efecto, la situación no es sencilla. Alguien me hizo una reflexión que me hizo pensar ayer. Decía, bueno, cuidado con la democracia como valor absoluto, a lo cual os podéis imaginar me encendió. Me dijo, ya, pero ¿qué pasa si sometemos en Alemania a votación entre los alemanes si se debe ser solidario con los países de Europa o no? También es una demostración democrática, que se pronuncien ellos. Os lo planteo aquí porque me pareció una reflexión interesante sobre la que tengo que trabajar, pero me pareció una buena reflexión. Efectivamente, la democracia siempre tiene filos muy diversos, ¿no? Siempre es claro, de aquí a la posición que han ido manifestando algunos, como Tejerina, la ministra, cuando dijo aquello de que las urnas son peligrosas, hay un buen recorrido, hay un buen recorrido. Creo que una prueba de que nos quieren bien calladitos es que ayer la ministra de Agricultura dijo que las urnas son peligrosas. En efecto, es una prueba de que a algunos les preocupa más la democracia que los recortes, ¿no? Bueno, el caso es que todo esto se sucede en un espacio
en el que además paralelamente están ocurriendo otras cosas. Es decir, el contexto no es nada sencillo. Ayer Teresa Rodríguez, la líder de Podemos de Andalucía, se pronunció sobre la ley Mordaza. Recordar una firme condena a la ley Mordaza que empieza su aplicación hoy día 1 de julio. Animar a la población a que no pierda su voluntad de ejercer libremente libertades democráticas como el derecho a la manifestación o ejercicios valientes de ciudadanía responsable como es el de parar desahucios con sus propios cuerpos. Y esto que entraba en vigor ayer, como bien sabéis, ¿no? Y lo he puesto en la apertura porque me resultó profundamente inquietante escuchar las palabras de Posadas, presidente del Parlamento, cuando dijo que estaba en contra, criticó la ley Mordaza, dijo que le había faltado consenso. Yo no he tenido tampoco, lo debo decir, ninguna sensación de acoso. Me hubiera gustado que hubiera habido una ley de seguridad ciudadana más consensuada, pero en fin, esto es lo que hay y desde luego la ley hay que cumplirla. Ahí le tenéis a Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, y le parecía que había nacido sin consenso, y eso que es del Partido Popular. Pues imaginad lo que pensamos el resto de los ciudadanos, ¿no? Y luego, os digo, en este contexto de recorte de libertades, ayer escuché a Nicolás Artorius que decía en el programa El Intermedio con Wyoming, dijo, probablemente estamos viviendo en el tiempo de la democracia el mayor recorte de libertades que se ha vivido nunca, ¿no?, en democracia. Y bueno, en este contexto, ayer tuvo lugar una reivindicación que me piden que comentemos aquí. Sabéis que cuatro mujeres de FEMEM se subieron a la Cibeles, como siempre hacen sus reivindicaciones, con algunas banderas, con el pecho descubierto, y bueno, estaba dando un paseo por algunas páginas. No voy a citarlas porque no es cuestión de que os pongáis a buscarlas tampoco y les estéis regalando visitas, pero estos sí que han perdido el oremus con las drogas recreativas, esto sí. Os leo un titular. 4 energúmenas de FEMEN se suben a la Cibeles con las tetas al aire. Esto es el titular de un diario digital. De un diario digital. Claro, con estos mimbres en España, ¿qué vamos a construir? Si lo que hace falta... Luego decía, José Luis Rodríguez Zapatero decía que hacía falta clases de educación para la ciudadanía. ¿Educación para la ciudadanía? Si aquí lo que hace falta es una conversión total. Bueno, y luego tenemos las portadas impresas, porque esas son digitales, pero las portadas impresas que también nos traen algún regalito. Dice Cora Stop Tip, dice, bueno, es que la ley Mordaza es la pataleta del beato diabólico. ¿Por qué no se va a Vegas de nuevo y nos deja tranquilos a Las Vegas? Es que sabéis que cuentan, iba a decir que es una leyenda urbana, pero no tiene nada de leyenda urbana. Cuentan que el ministro del Interior, que no era precisamente muy beato, se fue a un viaje a Las Vegas y allí vio a Dios. Y esto no lo digo metafóricamente, lo digo literalmente. No sé si fue a Dios o a la Virgen, pero tuvo una revelación en Las Vegas. Y entonces se volvió enormemente católico. Sí, os hablo de un ministro español, aunque os pueda parecer sorprendente. Solo pongo en consideración que este señor es ministro, para vuestro conocimiento. Bueno, el caso es que en un viaje a Las Vegas, digamos que, en fin, llevaba una vida disoluta y le veíais en Las Vegas disfrutando. El caso es que allí tuvo una revelación y desde entonces dice que sufrió una transformación. Se volvió muy religioso y no sé, el resto supongo que ha venido con la factura. Os juro que la historia es real, que lo contó él en una entrevista y lo podéis buscar en Google. Fernández Díaz, Las Vegas, revelación. Y allí cuenta un poco lo que pensó y la Virgen y todas estas cosas. Para hablar de democracia en los referéndums, primero tendríamos que hablar de cómo se construye esa democracia.
Y en nuestro país especialmente, el derecho a la información ha sido vulnerado todos los días. Y luego nos encanta hablar de que tenemos libertad de expresión y que podemos votar en libertad. Bueno, ese es uno de los grandes retos, de todas maneras, que es increíble, ¿no? Que una ministra se permita decir que las urnas son peligrosas, cuando 2 días antes estaban cuestionando el chavismo por el control de la democracia, por los límites que impone, y al día siguiente nos cascan la ley Mordaza. Es alucinante. Y todo esto frente a unos medios de comunicación que proponen titulares como el que propone hoy el periódico La Razón. Tsipras eleva el chantaje y pide el no masivo en el referéndum. Y por supuesto, justo debajo, Pablo Iglesias vuelve a plantar a las mujeres de los opositores venezolanos encarcelados. Y justo debajo, Carmena nombra a Zapata portavoz de Cultura y lo cesa ante el escándalo. Y también, los varones de Podemos se rebelan contra las falsas primarias de la cúpula. Y de fotografía, pensionistas desesperados en Grecia. Yo lo que me pregunto es, ¿de verdad? Claro, esto va muy para su propio público, ¿no? Pero ¿de verdad piensan que esto es eficaz? ¿De verdad lo creen? Por algo será que la imagen es la misma que ha escogido el periódico ABC. Un griego se desespera en Atenas entre la multitud que ayer se agolpó en las sucursales bancarias para intentar sacar 120 euros de su jubilación. Tsipras convierte a los griegos en rehenes de su chantaje a la Unión Europea, dice el ABC. Mientras casi 2 millones de jubilados pelean por su dinero en los bancos, pide el no en el referéndum para conseguir una Europa donde pagarán los ricos en vez de los empleados y los pensionistas. Y fijaos, es que el ABC consigue convertir eso para un público en algo negativo. Dice, pide el no en el referéndum para conseguir una Europa donde pagarán los ricos en lugar de los empleados y los pensionistas. ¡Qué vergüenza! Es que esto no es solidaridad, esto es un préstamo como los de Cofidis, un interés altísimo que al final acaba empobreciendo al que lo recibe. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia. Perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar ahí. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la resistencia y no estás solo. Es que todo el mundo sabe que no es lo mismo subirse a la Cibeles para celebrar con pelotas que para protestar en pelotas. No, me ha dejado muy noqueado ese titular en un digital. Bueno, ha salido el dato del paro. El paro cae en junio en 94.727 personas. El número de desempleados inscritos en las oficinas públicas se sitúa en 4.120.304.
La afiliación aumenta en 35.085 cotizantes hasta 17.256.395. ¿Os habéis enterado de algo? No. ¿Por qué? Porque los datos sin contexto y sin explicación no significan nada. Hasta que no veamos esos datos en profundidad, pues no sabemos si es una buena o mala noticia. Porque claro, uno puede estar trabajando por 2 euros la hora, por ejemplo. Y algún titular podría decir que lo que tiene es trabajo, que para qué se queja, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Y eres la Resistencia. Mira, acaba de tuitear Rainer Bandler el link del artículo, un artículo en el que cuenta cómo el ministro se reencontró con Dios en Las Vegas. Jorge Fernández Díaz, hombre de misa diaria, dice: la cuestión es que las creencias religiosas del ministro de Interior no son solo una cuestión privada, sino que considera la política un magnífico campo para el apostolado. Su reencuentro con Dios comenzó en Las Vegas, en la capital de Nevada, la ciudad de los casinos. Bueno, no sé, hay quien ve a Dios, no sé cómo sería aquella noche. Debió ser, eso sí que debió ser grande. En fin, bueno, nos vamos a marchar mañana más. Mañana es viernes y los viernes habíamos dicho que íbamos a dedicar un poquito a la poesía, a la cultura. No siempre podemos, hay días que no se presta, hay acontecimientos de actualidad que lo impiden, pero de todas maneras, como en el interés del programa sí que está hacerlo, os invito a lo siguiente, os propongo un juego. Tenemos un número de teléfono con WhatsApp, 627-002-002, que ya conocéis muchísimos de vosotros. Vamos a hacer una cosa. Tenéis que grabar no más de 30 segundos, entre 0 y 30. Si son 5 o 15, estupendo. 15 segundos es un tiempo perfecto, pero bueno, hasta 30 segundos puede ser. Fragmentos de poemas que a vosotros os evoquen algo, que os gusten, que os recuerden, que os traigan alguna... Y hacemos, de verdad, dedicamos un poquito de espacio a la poesía entre el programa, aunque solamente sea para oxigenar un poquito el programa. Fragmentos de poesía, ¿vale? 627-002-002. No me dejéis mañana sin poemas, no seáis así. Enviadlos, buscad un poema por casa o en Google, que no es muy complicado, y lo grabáis. Una recomendación que voy a hacer, porque todos estamos aprendiendo a la vez de este sistema de mensajes de WhatsApp. Algunos tienen una enorme calidad, enorme. Yo me quedo impresionado. Luego muchas veces por la noche cuando estoy en la cama me pongo a escuchar algunos de los que han llegado a lo largo del día, pues de los expatriados o de nuestra retaguardia, quienes escuchan el programa en diferido. No penséis que porque estéis escuchando el programa en diferido no podéis enviar mensajes, porque los mensajes de audio muchas veces los selecciono y los guardo para el día siguiente, ¿no? Y me permiten al principio del programa, cuando nadie ha enviado todavía, poner algunos. Así que enviadlos. Y me gusta mucho escucharlos. Intentad, eso sí, hablar con la voz en alto, porque hay gente que habla así un poco tímidamente. Hay gente que se escucha el programa de fondo. Intentad que no se escuche este programa de fondo, ¿no? Separaos un poquito, bajar la radio mientras estáis grabando el volumen. Es decir, perfeccionemos la técnica para que cada vez la calidad sea mejor. Hablamos alto, hablamos proyectando la voz, nos gusta que se nos escuche, somos la Resistencia y vamos a hacerlo con unos poemas. Vamos a dedicar unas palabras, así inundamos de poesía la red mañana viernes. Escuchas La Cafetera. No estás solo. Gracias a todos por la compañía. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No faltes mañana. Adiós. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Mamen Pae y también soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Marta y
yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Julio Paz y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la resistencia de la cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy el Irra 232 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank74 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Jesús López, también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, somos GS Grima y Ana y nosotros también somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Checo3X y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy El Pingué y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank Lucer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la resistencia de la cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.